Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Continúan las investigaciones para esclarecer qué pudo ocurrir en el accidente de tren de Adamuz, donde han muerto 43 personas y aún permanecen 2 personas desaparecidas. De lo que sabemos hasta ahora es que los investigadores han detectado unas marcas en los bogies, en las estructuras metálicas que están en la parte inferior de los vagones. Es una de las líneas de investigación. Esas muescas en las ruedas podrían revelar un problema en la infraestructura ferroviaria, pero la investigación es mucho más compleja. De hecho, el ministro de Transportes, Óscar Puente, daba ayer una rueda de prensa que duraba en torno a 2 horas y media, donde aseguraba que es aventurado a día de hoy conocer las causas que pudo pasar en ese accidente. Por mi parte, sería muy aventurado decir que las marcas existentes en los bogies suponen automáticamente un defecto un problema en la infraestructura. Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio porque ni siquiera lo hacen los técnicos que están en este momento a cargo de la investigación. Óscar Puente también ha confirmado la rotura de una vía. De la vía, las investigaciones también se centran en analizar esa brecha que presenta una parte del rail. Lo que sí ha descartado es un error humano o la falta de mantenimiento en la infraestructura. No estamos ante un problema de falta de mantenimiento, no estamos en un problema de obsolescencia y no estamos en un problema de falta de inversión. Estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos en este momento imaginando, me temo. Probablemente un problema que nunca hemos vivido antes en nuestra red. Continúan también las investigaciones en Cataluña, que va a recuperar esta mañana el servicio de Rodalies. Lo que no hará es recuperar el tramo de la AP7 cerrado tras un día de caos en la movilidad en Cataluña por ese cierre de los Rodalies en Cataluña. Ya saben que hay luto oficial por el accidente en la R4 en Lleida, en Barcelona, que se cobró ayer un accidente, una víctima mortal, y hay 37 heridos. El funeral de Estado por las víctimas de Adamuz será el 31 de enero en Huelva. Es lo que ha resuelto el Gobierno de España junto con el Gobierno de Andalucía. Los maquinistas ferroviarios además han convocado una huelga de 3 días. En febrero será del 9 al 11 de febrero. Reclaman más seguridad. De hecho, el sindicato de maquinistas, SEMAF, pide garantizar la integridad de todos los trabajadores y también de los usuarios que usan este servicio ferroviario. El secretario general de SEMAF, Diego Martín, habla de un deterioro constante de la infraestructura. Es un círculo vicioso. Si hay defectos en la vía, se producen defectos, se transmiten al tren, se generan defectos al tren que también transmiten a la vía. Entonces, o paramos ese círculo vicioso o al final sí que podría tener consecuencias. Bueno, pues así arranca Asturias Hoy, primera edición, un informativo que hacemos con Pablo Mateo en la parte técnica, con Elia Rivero y Paula Molina en la locución y redacción, y quien les habla, Paula Rodríguez. Asturias Hoy. Los sindicatos agrarios mantienen las protestas a pesar de que el Parlamento Europeo ha paralizado el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo con Mercosur firmado por la Comisión Europea en Paraguay y lo envía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los eurodiputados han adoptado esta decisión por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. La Comisión ha lamentado la decisión, que considera injustificada. El Parlamento quiere que la justicia europea revise si el acuerdo es compatible con los tratados de la Unión. A pesar de esa paralización, en Asturias los sindicatos mantienen las movilizaciones previstas para la próxima semana. Lo dice desde URA Borja Fernández. Que los eurodiputados se conciencien de lo que supondría esto para el sector primario europeo y español en este caso, y que lleguen a votar que no. Esto es, digamos, una pequeña bolsa de aire, pero no está del todo ratificado el que se vaya a quitar de delante el problema, entonces hay que seguir apretando.
Desde el Gobierno asturiano, el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, considera positivo que se haya paralizado la tramitación del acuerdo comercial. Para el Gobierno de Asturias es una satisfacción. Hay que tener en cuenta que nosotros desde el principio nos hemos posicionado en contra de la firma de ese tratado porque perjudica a un sector fundamental para Asturias como es nuestro primer sector, el sector primario. Y ayer les contábamos que las listas de espera quirúrgicas aumentaron en Asturias. Los expertos dicen que esto repercute en la salud mental de los pacientes. Si ese aumento de las listas de espera se traduce en demoras largas, en una ansiedad e incertidumbre generalizadas. Los expertos recuerdan que este estrés puede afectar a nuestro sistema inmune o incluso provocarnos problemas cardiovasculares. Pero es que la variable tiempo no es la misma para todos, no es la misma para ti o para mí, si ahora mismo no tenemos nada importante, que para una persona que le dicen que tiene un cáncer, que la van a operar y la van a operar dentro de, imagínate, 25 días, porque piensa que te puedes morir en 25 días, ¿sabes? O sea, es como opérame mañana porque ya 24 horas es mucho. El tráfico. Vamos con el tráfico. Dirección General de Tráfico, muy buenas. Muy buenos días. Arranca ya esta jornada de jueves y en la red de carreteras asturianas van a encontrar ya tráfico lento, especialmente en la carretera 66 en el entorno de Oviedo, en sentido norte, dirección Gijón, con 2 kilómetros de tráfico lento. Les recordamos que por nieve hay 2 carreteras afectadas en el Principado. La LN8 en el entorno del Kempu estará totalmente intransitable y en nivel verde transitable, pero con mucha precaución, la Nacional 630 a su paso por Lena. Gracias, DGT. Vamos a conocer cómo se circula por las principales ciudades del Principado. Comenzamos en Oviedo, por la capital, policía local. Muy buenos días. Hecho para él, lo tomamos. Oviedo, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora? Cuéntenos. Por ahora tráfico fluido, tenemos un pin de densidad en la entrada de la S2, pero toda la ciudad es sin novedad. Gracias, Oviedo. Nos vamos a Gijón, policía local. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? A esta hora en Gijón el tráfico es intenso, aunque fluido. Especial intensidad en la entrada y salida de la ciudad por Avenida Oviedo, dirección a S2. Gracias, Gijón. Continuamos. El tiempo. Vamos con el tiempo. Cecilia, cuéntanos. Buenos días, Paula. Hemos tenido precipitaciones durante la madrugada hacia el occidente y la costa. Durante esta primera mitad del día aguantará todavía sin llover, pero de cara a la tarde esperamos ya la aparición de chubascos generalizados. Hoy las máximas descienden. La cota de nieve llegará a quedarse en el entorno de nuevo de los 800 metros. Tendremos avisos por fuertes rachas de viento del sur en la cordillera a partir de las 3 de la tarde y en la mar continuaremos con el aviso de nivel naranja por oleaje de hasta 7 metros de altura y vientos del oeste de fuerza 8. Asturias al día. Bueno, pues ya saben que a partir de las 9 de la mañana llega Asturias al día, llega nuestro compañero Nacio Varillas. Muy buenas. ¿Qué tal, Paula, Elia, compañeras de Asturias Hoy, primera edición? El Principado advierte de que votará en contra de la propuesta de reforma de la financiación autonómica que ha presentado el Gobierno central, ya sabemos, con el beneplácito del Ejecutivo de Cataluña y de Esquerra. Bueno, pues vamos a tratar del asunto. El viernes de la semana que viene habrá un pleno monográfico en la Junta General del Principado. Estarán con nosotros Álvaro Valle, secretario de Política Municipal de la Federación Socialista Asturiana, Andrés Ruiz, diputado autonómico del PP, Gonzalo Centeno, diputado de Vox, Jorge Pardo, asesor del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Convocatoria por Asturias, y Laura Tuero, de Somos, asesora de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. Eso será la primera parte, la tertulia política que recuperamos después de las Navidades. En cuanto a la segunda, vendrá a visitarnos Jorge López Novales. Es un fotógrafo, el oficial del Unirock, que protagoniza una exposición que puede verse en FNAC sobre este festival musical de Veiga, de Puerto de Vega. Y la tercera parte para Mariela Fernández. Es la nueva presidenta de AMPE en Asturias, de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza en nuestra comunidad autónoma. Este sindicato de la enseñanza acaba de renovar su directiva y Mariela es la que la encabeza.
actualmente. Bueno, pues como siempre, Nacio, te escuchamos. Que tengas buen día. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8:10 de la mañana, la investigación del accidente ferroviario de Córdoba revela que hay marcas en la estructura que está debajo de las carrocerías de los 5 primeros coches del Irio. El ministro de Transportes ha revelado que los trenes que pasaron más de una hora antes del accidente por ese tramo de la vía no mostraban en las ruedas las muescas que sí presentan los que pasaron después, incluido el tren siniestrado. Son algunas de las declaraciones que trasladaba ayer el ministro, que comparecía en una rueda de prensa junto al director general de operaciones de Renfe y al director de tráfico de Adif, una comparecencia que duró más de 2 horas y media. El ministro de Transportes ha reconocido que se han detectado marcas en los bogies, en las estructuras metálicas que están en la parte inferior de los vagones. Las han detectado en los trenes que pasaron antes que el Irio y también en los primeros vagones del convoy que descarriló, pero ha precisado el ministro que en el tren siniestrado están en el lado contrario al resto, por lo que ha pedido tiempo para poder sacar conclusiones. Óscar Puente ha querido evitar especulaciones en torno al accidente del domingo, al tiempo que advierte que la investigación será compleja porque requiere el análisis detallado de todos los elementos implicados. No es sencillo, a partir de un único elemento de prueba, establecer una conclusión. Hay que poner esas pruebas en conexión con el resto para establecer un diagnóstico. Y por tanto, por mi parte sería muy aventurado decir que las marcas existentes en los bogies suponen automáticamente un defecto un problema en la infraestructura. Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio porque ni siquiera lo hacen los técnicos que están en este momento a cargo de la investigación en Adif y en Renfe. Óscar Puente, no obstante, ha evitado establecer una causalidad y aboga por esperar al desarrollo de la investigación. También se ha confirmado la rotura de la vía, pero a estas alturas no se puede saber si es causa o efecto del accidente. Lo que sí ha descartado el ministro de Transportes es el error humano o la falta de mantenimiento de la infraestructura. Si hay algo evidente esta semana es que no ha sido el mantenimiento, no ha sido la obsolescencia ni la falta de controles lo que ha desembocado en el accidente, por desgracia. Si no, sería bastante más sencillo de entender qué es lo que ha pasado y también de resolverlo. Estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos en este momento imaginando, probablemente un problema que nunca hemos vivido antes en nuestra red, que nunca se ha manifestado de esta forma y, por tanto, cuando al final lo hayamos esclarecido, tendremos que pensar muy bien cómo evitar que en el futuro se pueda producir algo tan singular como lo que ha acontecido en este caso, ¿no? Óscar Puente solicitará comparecer en el Pleno del Congreso para dar explicaciones sobre el accidente. También hay fecha ya para el funeral de Estado por las víctimas en Huelva será el próximo 31 de enero. Y Cataluña recuperará este jueves por la mañana el servicio de Rodalies, pero seguirá con un tramo de la AP7 cerrado tras un día de caos en la movilidad y de luto por el accidente de tren en la R4 en Lleida, en Barcelona, con una víctima mortal, el maquinista, y 37 heridos. El accidente, que aconteció la noche del martes al miércoles, ha llevado a suspender la circulación de todas las líneas de Rodalies durante el día de ayer para revisar la infraestructura tras el temporal, lo que ha impactado en la vida de los 400.000 usuarios que diariamente usan este servicio. Y hablamos de seguridad porque precisamente es lo que demandan los maquinistas, y también hemos preguntado al exdirector de calidad de Adif, al asturiano Luis Suárez Ordóñez. Asturias Hoy, segunda edición, le hacía una entrevista ayer. Este experto apoya la reclamación precisamente de SEMAF, del Sindicato de Maquinistas. Advierte que la liberalización del sector ha generado un incremento de tráfico que no ha sido acompañado de un aumento de los recursos para el mantenimiento de la infraestructura. Asegura que sin ese mantenimiento las medidas de seguridad existentes no son eficaces. Existen protocolos muy estrictos para el control de las vías ferroviarias, sobre todo en la alta velocidad, pero
Todos esos protocolos tienen que ser soportados por una inversión en mantenimiento que obligan a cumplirlos. Respecto a la red ferroviaria asturiana, a la red de cercanías en Asturias, asegura este experto que es necesario inversiones en toda la infraestructura, en trenes, en vías y en estaciones. La red de cercanías asturianas ya toca invertir en el mantenimiento, porque claro, es la red de cercanías y por ahí pasa también los trenes de alta velocidad. Hay una dejación general, no solo del tema de seguridad. Si uno revisa las estaciones ferroviarias de la red de cercanías, empezando por Ujo, Santullano, Mieres, Ablaña, Olloniego, Soto del Rey, El Calello, Oviedo y sigo hasta Gijón, las estaciones están cayendo. Y por supuesto, hay que invertir en el mantenimiento de las vías de la red de cercanías y también en los trenes de cercanías, que también hay que incrementar y comprar trenes nuevos. Recordamos que el Gobierno central se ha comprometido a entregar los nuevos trenes de cercanías para Asturias a finales de 2026. Se espera que las primeras unidades puedan llegar para pruebas a finales de este año. Los maquinistas ferroviarios, como les estamos contando, convocan una huelga de 3 días en febrero, entre el 9 y el 11 de febrero. El fallecimiento de 2 maquinistas por accidentes ferroviarios en Adamuz y en Lleida, en Barcelona, han llevado al colectivo a convocar estas movilizaciones. El sindicato mayoritario SEMAF ha anunciado esa huelga general en todo el sector con el fin de demandar que se garantice la seguridad en la red. Desde SEMAF se exige responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria por ambos sucesos con víctimas mortales registrados el domingo y el martes. El sindicato de maquinistas denuncia lo que tildan de situación de deterioro constante del ferrocarril y pide que se garantice la seguridad y la fiabilidad de la red tanto para profesionales como usuarios. El secretario general de SEMAF, Diego Martín, recuerda, por ejemplo, que en Andalucía ha aumentado el tráfico de convoyes y, por lo tanto, debería suceder lo mismo con el mantenimiento. En el caso de los trenes es mucho más agresivo porque es metal contra metal, el carril contra la rueda, y eso es exponencial. Es un círculo vicioso. Si hay defectos en la vía, se producen defectos, se transmiten al tren, se generan defectos al tren que también transmiten a la vía. Entonces, o paramos ese círculo vicioso o al final sí que podría tener consecuencias. Los maquinistas piden además que no se reabra el servicio de cercanías en Cataluña hasta que no haya garantías suficientes para la circulación. Ante la huelga general, el ministro Óscar Puente ha asegurado que negociará con los maquinistas para tratar de evitar que ese paro se lleve a término. Nosotros entendemos el estado de ánimo de los maquinistas y lo respetamos. También entendemos sus reivindicaciones, ¿no? Reivindicaciones que pasan por mejorar la operativa ferroviaria en España, ¿no? Lo que no compartimos es que la huelga general sea la mejor forma de vehicularlas, y para ello lo que vamos a hacer es trabajar con ellos para buscar un acuerdo, escucharles, ver de qué manera podemos dar satisfacción a sus reivindicaciones, ponernos dentro de lo que es posible y a partir de ahí abordar este asunto con la esperanza de que seamos capaces de que la huelga no se llegue a convocar. Adif ha vuelto a limitar la velocidad de forma temporal a 170 km por hora en un tramo entre Madrid y Zaragoza por el mal estado de algunos puntos de la vía. El ministro Óscar Puente asegura que se van a acelerar las inversiones en esa vía de casi 80 kilómetros para que en un futuro se pueda viajar por ella a 350 kilómetros por hora. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Se lo contábamos en titulares, el número de pacientes en lista de espera quirúrgica en el Principado al finalizar el año 2025 era de 22.400 personas. Es un 1% más que en diciembre de 2024. Crece también la demora. En diciembre de 2025 alcanzó los 90,7 días frente a los 89,8 del ejercicio anterior. Nosotros hemos querido saber cómo afecta a los pacientes
pacientes estas demoras. Hemos hablado con Angélica Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Psicología de Salud del Colegio de Psicólogos. Nos cuenta que los pacientes tienen mucha ansiedad, se genera mucha ansiedad ante las demoras en las esperas quirúrgicas. Informa de ello, nos lo detalla Paula Molina. Aumentan las listas de espera y aumenta el tiempo que tardamos en someternos a la operación que tenemos pendientes. Nos dan más tiempo y es tiempo que solemos invertir en pensar. Lo explica Angélica Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Psicología de Salud del Colegio de Psicólogos. El sentimiento, dijéramos, ¿no? Estrella ante una situación así es la ansiedad, es la angustia, que obviamente va generando un estrés, ¿no? Es como la pescadilla que se muerde la cola, va generando un estrés, el estrés me vuelve a generar la ansiedad, porque evidentemente la demora lo que provoca es el aumento de la incertidumbre. Estar en la era de la tecnología tampoco ayuda. Cuando domina la incertidumbre, dicen los expertos, intentamos reducirla acudiendo al banco de información más cercano, Internet. El problema es que nos metemos a mirar algo de lo que nosotros no sabemos y al no saber hacemos una interpretación errónea de lo que leemos, lo llevamos a nosotros, empezamos a somatizar, a tener en muchas ocasiones a veces incluso sintomatología que está provocada por la ansiedad y por el estrés. ¿Vale? Y mucho, de verdad que es eso, la espera, el tiempo para pensar, y ese tiempo para pensar genera angustia y la angustia necesita información. La ansiedad que genera esperar por una operación cambia en cada caso. Muchas veces depende de la gravedad de la enfermedad que padecemos, la complejidad del proceso quirúrgico y otros factores de riesgo como la edad. Pero es que la variable tiempo no es la misma para todos, no es la misma para ti o para mí. Si ahora mismo no tenemos nada importante, que para una persona que le dicen que tiene un cáncer, que la van a operar y la van a operar dentro de, imagínate, 25 días, porque piensa que te puedes morir en 25 días. ¿Sabes? O sea, es como opérame mañana porque ya 24 horas es mucho. La medición del tiempo en cuanto a la angustia provocada por una enfermedad tipo cáncer es muy distinta. ¿Vale? Entonces, ahí luego va a ser el riesgo de la operación, evidentemente, que también conlleva el que esa angustia se traslada en pensar que de esa operación probablemente no pueda salir. Junto a estos sentimientos pueden aparecer otros también negativos, como la ira, la frustración o la depresión, sentimientos que pueden incluso empeorar nuestro estado físico por la fuerte conexión que hay entre la mente y el cuerpo. El estrés tiene una relación directa con sistemas de nuestro cuerpo, con el neuroendocrino, con el inmunitario y con el cardiovascular. Entonces, evidentemente, por ejemplo, con el sistema inmune provoca un bajón de defensas. Con un bajón de defensas somos más proclives a tener sintomatología que depende de la enfermedad pueda afectarla. Entonces, siempre se puede producir esa somatización física. Sistema cardiovascular lo mismo, aumento de con la ira o con la ansiedad, aumento de la frecuencia cardíaca. Incluso nuestras relaciones interpersonales pueden verse afectadas. Reducimos la actividad social que antes considerábamos placentera, aumenta también la apatía y nos aislamos. Entonces, claro, cuanto más me angustio, cuanto más desarrollo ese tipo de conductas, tiendo al aislamiento, con lo cual el apoyo social ya no es el mismo porque yo lo rechazo o porque el apoyo social tampoco está porque está un poco cansado, ¿no? de a lo mejor verme mal. Más todo lo que me arma el tener una alimentación un poco más descontrolada o la falta de ejercicio físico. O sea, la vida entre que te dicen te vas a operar con un diagnóstico hasta que te operas y en función de, evidentemente ahí hay muchas variables por el medio, que es la gravedad, la intensidad de los síntomas, etcétera, etcétera, la vida ahí tiene un cambio importante en muchísimos de los factores del día a día. Lo más importante, recuerdan los expertos, es intentar mantener nuestras rutinas para cuidar nuestra salud mental. ¿Vale? Intentar seguir con las actividades que más o menos se tenían y se puedan hacer, y si no, otras paralelas que sean adaptadas a la situación de espera, que a lo mejor, pues por lo que sea, no pueden hacer. Intentar no hablar continuamente del tema y ni buscar información sobre el tema, porque igual que de lo que no hablo no existe, de lo que hablo mucho no se va de mi vida.
El 30 de enero la Junta General va a celebrar el pleno extraordinario sobre la financiación autonómica solicitada por el PP y Foro. En la sesión, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, defenderá su posición del Gobierno. Críticas por parte del Partido Popular y también por Foro, por Adrián Pumares y Luis Bentacueli. ¿Qué tiene que pasar en Asturias para que el presidente dé explicaciones a todos los asturianos? Algo, evidentemente puede ser cosas más graves, pero creo que ahora mismo el foco y el interés para todos los asturianos no vamos a colaborar a blanquear el pacto de financiación. Muy vigilantes a que el resultado final de SERE, sobre todo lo que contenga, sea unas condiciones dignas para... Bueno, y sobre el ERE anunciado en ENCE para suprimir esos 96 puestos de trabajo en la planta de Navia, el consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez, ha dicho que estarán vigilantes para que el trámite no incumpla ninguna norma y recuerda además que el Principado ejerce de mediador para que no se pierda ningún empleo o el menor posible. La empresa de celulosa ha anunciado el inicio de un periodo de consultas de 30 días. Escuchamos al consejero. Muy vigilantes a que el resultado final de SERE, sobre todo lo que contenga, sea unas condiciones dignas para los trabajadores y obviamente nuestro objetivo también siempre es la máxima conservación del empleo posible, ¿no? Les hablamos ahora de más asuntos. La comisión parlamentaria que investiga el accidente de Cerreu apura sus últimas sesiones. En la recta final llega el turno de los responsables políticos. Hoy declaran el exdirector general de Industria y Minería, Mauro Rodríguez, quien fuera viceconsejero de Industria y Transición Justa, Isaac Pola, y por la tarde lo hará Enrique Fernández, exconsejero de Industria y miembro de la Comisión de Seguridad Minera. Eso será hoy. Ayer, en la sesión, en esa comisión de investigación, el director de la agencia Sequence, David González, confirmó que el Gobierno del Principado redactó informes favorables para que las empresas Conveil y Bluesolving pudiesen obtener subvenciones para sus proyectos en la mina de Cerreu, unas ayudas procedentes del Instituto de Transición Justa. Estos informes no vinculantes fueron presentados a finales del verano del 23 por los técnicos de Sequence, la anterior IDEPA, un organismo, recordamos, dependiente del Principado. David González también reconoce que el capital social de esas dos empresas era de 3.000 euros. Dice que desconocían que Conveil había sido sancionada por la extracción ilegal de carbón tras el accidente mortal de 2022. No creo que nos la colaran. No creo que nos la colaran porque nosotros al final hemos hecho de un informe y una información que teníamos, hemos ido en los criterios de elegibilidad y ahí hemos sido totalmente asépticos, con lo cual no hay nada que nos haya podido engañar y si no hubiese cumplido el mínimo de esas condiciones de elegibilidad hubiese sido rechazado. Desde el punto de vista de aumentar más controles, bueno, eso es una pregunta yo creo que más al Instituto de Transición Justa. Mañana será el turno de las dos exconsejeras de Industria, de Nieves Roqueñi y de Belarmina Díaz. Y acuerda Mina Miura para que los trabajadores puedan cobrar las 8 nóminas que se les deben. Fernando Martínez Blanco, el que compró la explotación de Tormaleo en octubre de 2025, habló ayer con los responsables de la plantilla para plantearles un plan de pago que hoy a las 4 de la tarde deberán ratificar en asamblea. En total son 36 trabajadores. 36 empleados, sumando por un lado a los que trabajaban para Carbones La Vega, que hoy no perciben ingresos porque no están ni contratados ni en el paro, y por otro los empleados de la subcontrata Adro, despedidos 3 días después de esa venta de octubre del 25 y que sí están cobrando una prestación por desempleo. Además de ese plan de pagos, el nuevo dueño de la mina está perfilando con el comité de empresa un plan de reactivación para la explotación. En octubre, recordamos, Martínez Blanco adquirió la sociedad Carbones La Vega SL, titular de los derechos mineros de la explotación de Tormaleo. Se la compró a Jesús Manuel Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes, que también estaba detrás de Conveil y Bluesolving, las dos empresas detrás de la mina de Cerreu, en la mina de Degaña, en la que murieron 5 trabajadores el año pasado y uno más en 2022.
Y la Comisión Especial para TIC Narcea tiene ya una propuesta para aumentar la seguridad en el laboreo en la mina de Cangas del Narcea, donde murieron 2 trabajadores en noviembre de 2025. Un plan que pasa, por ejemplo, por reforzar las zonas más complicadas. La Dirección General de Minas recibirá el informe en los próximos días y deberá aprobarlo para que la mina reabra. A día de hoy, el 70% de la plantilla sigue en un ERTE. La propuesta pasa además por mejorar la coordinación entre relevos, mejorando la comunicación en materia de seguridad. Javier Vázquez, miembro de esa comisión especial por parte de Comisiones Obreras, explica que en el informe emitido y remitido ya a la Dirección General de Minas se recoge la necesidad de aplicar sistemas de sujeción reforzados en las zonas más sensibles de la explotación. Pues si está tipificado hacer un cierto sostenimiento, pues hacer un sostenimiento a mayores. Dice que aunque el punto donde en noviembre del 25 se produjo ese accidente estaba reforzado ese punto donde murieron 2 trabajadores, aunque dice se ha demostrado que ese refuerzo era insuficiente. Se había reforzado, el problema fue que en un principio, lo que nosotros pensamos en un principio, fue que había un hueco arriba y ese hueco no se tenía conocimiento de él, y lo que hizo fue un doble techo, soltar y pegar contra el techo natural que había y desprenderlo. Y ya hay fecha para el juicio por los presuntos sobornos de Duro Felguera a funcionarios en Venezuela. Será entre el 19 y el 22 de octubre en la Audiencia Nacional. Se va a juzgar a 11 personas, entre ellas a 2 expresidentes de la compañía y exaltos cargos venezolanos por supuesto blanqueo y corrupción. Según la Fiscalía, en 2009 Duro Felguera se hizo con la construcción de una central termoeléctrica a cambio de varias entregas de dinero a través de sociedades interpuestas. La Fiscalía señala que el presidente de Duro Felguera, en aquel momento, Juan Carlos Torres Inclán, y el entonces consejero delegado, Ángel Antonio del Valle, entregaron más de 100 millones de dólares al exviceministro de Energía de Venezuela en la época de Hugo Chávez. Y afiliados del Partido Popular de Gijón impugnan judicialmente el Congreso local del partido. Este viernes se celebrará la audiencia previa del procedimiento judicial. Solicitan tanto la nulidad del cónclave como de su resultado. Los demandantes consideran que durante su desarrollo se adoptaron acuerdos contrarios a los estatutos del partido, por lo que se han vulnerado los derechos de participación. En la audiencia previa se explorará la posibilidad de un acuerdo entre las partes. Si no lo hay, irán a juicio. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Y hoy es el segundo día de Fitur, la Feria Internacional de Turismo, y los Reyes acudirán al recinto para inaugurarlo tras 2 días de luto decretados por la catástrofe ferroviaria de Adamuz. A esta feria asisten unas 10.000 empresas de más de 160 países. Acoge 967 expositores, entre los que destaca Asturias, con el lema Respeturismo. Asturias te espera. El Principado elige crecer en visitantes de manera ordenada para no perder la identidad que ha caracterizado al turismo. Jimena Llamedo, la vicepresidenta del Principado, también responsable de turismo del Ejecutivo. Quien nos visite también tiene que sumarse a ese cuidado de Asturias, tiene que venir a Asturias con sentido común, sabiendo lo que se va a encontrar y sobre todo pues ayudándonos a cuidar esta joya que es nuestra tierra. Una campaña con vídeo promocional y con recursos visuales que se verán en grandes ciudades como en Madrid y en enclaves internacionales con los que Asturias tiene conexión aérea. También Oviedo está presente en Fitur con un stand que evoca el prerrománico. La ciudad se oferta como destino de deporte, cultura, gastronomía y comercio, según el alcalde, según Alfredo Cantelli. Yo animarles a que nos conozcan. Con eso me basta, porque si vienen a conocernos no solamente vuelven, sino que hablan bien de nosotros. A eso venimos aquí a Fitur, a que sepan qué es Oviedo, dónde está ubicado Oviedo. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Abrimos apartado internacional. Donald Trump ha anunciado un marco de acuerdo sobre Groenlandia tras la reunión con el jefe de la OTAN, con Mark Rutte, en Davos. Como resultado inmediato de ese acercamiento, el presidente de Estados Unidos señaló que ya no considera necesarios los nuevos aranceles para los países europeos que se habían opuesto a sus ambiciones sobre la isla. Sí, precisamente en esa cita, en ese foro económico en Suiza, Trump decía ayer que ya no tiene intención de
usar la fuerza, pero que todos los aliados de la OTAN tienen que poder defenderse. Asegura Trump que solo su país, solo Estados Unidos, puede proteger Groenlandia y que no tiene intereses económicos en ese territorio del Ártico, tan solo geoestratégicos. Está en un punto estratégico entre Estados Unidos, Rusia y China. Es mucho más estratégico que cuando lo devolvimos. Por eso es importante, no porque tenga minerales ni tierras raras, es simplemente por una cuestión de seguridad nacional e internacional. Bueno, pues precisamente hoy el presidente del Gobierno participa en Bruselas en una cumbre extraordinaria de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión para analizar cómo tienen que abordar esa relación con Estados Unidos tras las pretensiones de Donald Trump de hacerse con Groenlandia. Esta tarde Pedro Sánchez va a defender la plena integridad territorial de Dinamarca. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Se lo contábamos en este informativo en la apertura. El Parlamento Europeo paraliza la tramitación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países de Mercosur. La Eurocámara ha aprobado este mediodía remitir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el documento para que revise si el pacto es compatible con los tratados europeos, lo cual de manera efectiva paraliza su tramitación hasta que los jueces dictaminen. Desde Asturias consideran positivo que se paralice, al menos por el momento, la aplicación de ese acuerdo. Por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, el Parlamento Europeo dio luz verde ayer a una moción que cuestiona si el acuerdo con el Mercosur, también firmado en Paraguay, en Asunción, en la capital, respeta o no los tratados de la Unión Europea. Sobre la mesa está la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto, que varios diputados temen que pueda afectar a la autonomía regulatoria europea, también la base legal elegida para su aprobación, que permite que los capítulos del acuerdo centrados en comercio puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, este tipo de opiniones tardan de media entre 18 y 24 meses para poder contar con un beneplácito rotundo. La Comisión Europea ha lamentado que el Parlamento lleve a la justicia el acuerdo con Mercosur. Asegura que ya abordó las cuestiones planteadas por ese Parlamento de manera profunda. El consejero de Medio Rural, ayer en RPA, Marcelino Marcos, consideraba positivo que ya se haya paralizado ese acuerdo con el Mercosur. Para el Gobierno de Asturias es una satisfacción. Hay que tener en cuenta que nosotros desde el principio nos hemos posicionado en contra de la firma de ese tratado porque perjudica a un sector fundamental para Asturias como es nuestro primer sector, el sector primario. Por su parte, los sindicatos agrarios aseguran que mantendrán las protestas a pesar de que el Parlamento Europeo ha paralizado ese acuerdo. Aseguran que no se fían y prefieren seguir mostrando su descontento por la gestión del campo que lleva a cabo la Unión Europea. Sí, las organizaciones agrarias aseguran que la paralización del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur es una victoria del campo europeo. Borja Fernández, coordinador de URA, y David Pérez, secretario general de COAG. Es un pequeño triunfo del sector primario europeo, de las movilizaciones de todos los países. Un avance que yo creo que es fruto de todas las movilizaciones y todo lo que se lleva haciendo pues esta temporada. El viernes pasado vimos aquí en Asturias cómo la gente se movilizó y claramente dijo que no quería el acuerdo. Las movilizaciones van a continuar a comienzos de la próxima semana. Anunciarán las fechas. URA avanza que no estarán centralizadas en Oviedo, sino que será por zonas, serán comarcales. Desde COAG aseguran que se mantienen alerta ante los pasos que pueda dar la justicia europea. Que los eurodiputados se conciencien de lo que supondría esto para el sector primario europeo, y español en este caso, y que lleguen a votar que no. Esto es, digamos, una pequeña bolsa de aire, pero no está del todo ratificado el que se vaya a quitar de delante el problema, entonces hay que seguir apretando. Y es verdad que hay que analizar bien porque puede ser que no tengan falta del informe del Tribunal de Justicia, pueden llevarlo a cabo el acuerdo, pero bueno, esperemos que sean un poco pues a lo que votaron.
Bueno, pues a pesar de que se ha paralizado, al menos por el momento, ese acuerdo comercial, nosotros queremos conocer esos pormenores. Un acuerdo comercial que tiene repercusiones, desde luego, en la alimentación, y de ello vamos a hablar con Miguel Ángel Urueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Se habla mucho de los productos que podrían llegar de Mercosur, que no cumplen, dicen los ganaderos, dicen los agricultores, que no cumplen ni con controles fitosanitarios ni sanitarios, o al menos con los controles tan rigurosos de aquí. Si llegasen esos productos, si se llegase a materializar este acuerdo, que por el momento probablemente la aplicación de él, veremos si se aplica, pero si se aplica van a pasar meses hasta que veamos, digamos, materializarse ese acuerdo. ¿Cómo van a ser esos productos? ¿Van a ser menos seguros esos alimentos? Pues es complicado. Bueno, es verdad que allí la legislación es más laxa, es menos exigente que en Europa. En la Unión Europea lo que se hace ya desde hace muchos años es un seguimiento de lo que se suele decir del campo a la mesa. Se controlan, pues por ejemplo, en ganadería los piensos, los medicamentos. Luego el momento del sacrificio se hacen análisis de los animales, de la carne. Y en este caso, pues en aquellos países la legislación, como digo, es más laxa, menos exigente en materia, pues por ejemplo, de antibióticos, de hormonas, de fitosanitarios, en el caso de la agricultura. Lo que sí que debemos tener presente es que los alimentos que llegan a la Unión Europea tienen que cumplir la legislación de la Unión Europea en materia de residuos. Es decir, no pueden contener hay límites máximos de residuos para que no tengan pues restos de hormonas o de antibióticos o de fitosanitarios. El problema es que, claro, ese control solo se va a hacer al final, cuando llegan los alimentos aquí y se controlan en la aduana, en las fronteras. Y además se hace por muestreo, es decir, no se analizan el 100% de los alimentos, se hace un muestreo, bueno, igual que en todos los casos, no se pueden analizar todos los alimentos. Allí sí se hacen controles, evidentemente hay millones de personas que están comiendo allí y no mueren porque hay controles de seguridad, pero sí es verdad que son, pues ya digo, menos exigentes, y aquí el problema pues es que los ganaderos y los agricultores están compitiendo en desigualdad. Por un lado, pues se exige mucho aquí, pero luego se trae alimentos de lugares donde no se exige tanto. Hablemos de la carne de vacuno. Fundamentalmente quiero sacar este tema más que nada porque parece que con este acuerdo, que ya digo que veremos si se materializa o no, la carne de vacuno asturiana es uno de los productos que sale más perjudicado frente a la carne que pueda llegar fundamentalmente de Argentina, que es una gran potencia en carne, pero bueno, también de Brasil, de Uruguay, de Paraguay. Hablamos de ganaderías extensivas, intensivas, hablamos de miles de cabezas de ganado, de 20.000, 30.000 cabezas de ganado frente a lo mejor 50 vacas en Asturias. Hablamos de que se compite en cantidad y también en calidad, entiendo. Vamos a notar la diferencia en el momento que tengamos un filete de carne de vaca, digamos, asturiana respecto a un filete de carne de vaca argentina. Sin duda, pero en primer lugar por las diferencias que hay en la carne en sí, porque se notan, porque dependen de la raza y de la alimentación fundamentalmente. Entonces eso lo vamos a notar seguro, igual que notamos la diferencia entre una ternera gallega y una morucha salmantina, por ejemplo. Pero también por la forma de producción, como dices, pues aquí se cría en pequeñas explotaciones, en extensivo. Se cuida, se mima más el producto, digamos, y allí, pues se va más a volumen, a precio, pues se engorda con piensos, se utilizan en algunos casos, como decía antes, promotores del crecimiento, como antibióticos, hormonas, aunque se está intentando limitar ese uso, pero eso al final repercute en la calidad de la carne. ¿Sí? ¿Y en lo gastronómico, en el sabor, también se nota? También, lo que digo, fundamentalmente lo que influye es la raza y la alimentación en todos los aspectos, en el sabor, en la textura, en el aroma, y eso sí, se nota.
Que no tiene por qué ser malo, ¿eh? No, es diferente. Habrá gente a la que le guste más la carne argentina y otra, bueno, pues depende, claro. Llama la atención que cuando hablamos de estos temas, Miguel Ángel, hablamos de alimentación, la concienciación, al menos en España, en Europa, se tiende siempre a hablar del consumo del kilómetro cero, de lo saludable que es tener nuestros productos, pero chocan estas políticas de mercado con la salud alimentaria al final, ¿no? Claro, es que son contradicciones que siempre se encuentran en los ámbitos, en todos los ámbitos de la vida, en la política sobre todo. Por un lado hay sectores interesados en que se respete el medio ambiente, en priorizar la seguridad alimentaria, pero claro, también hay sectores interesados en crecer, en ganar dinero, y a veces pues una cosa choca con la otra. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Pues que Europa se está intentando abrir a nuevos mercados porque la población está envejecida, el sector, la producción en muchos sectores está estancada y se está intentando abrir a nuevos mercados, pero claro, en esos mercados pues se exige menos en materia, pues ya digo, de medio ambiente, de seguridad alimentaria, y además están muy lejos, con lo cual hay que traer esos productos de lejos y eso tiene un impacto ambiental. Y bueno, pues son conflictos que son difíciles de resolver, al final son contradictorios. Porque estamos hablando de productos frescos. Sí, estamos hablando sobre todo de productos frescos. Estamos hablando de carne, por ejemplo, que hablábamos antes, y de otros productos que, donde en lugares como Brasil pues se producen en grandes cantidades, pues por ejemplo azúcar. Sí, claro, pero vamos a poner un ejemplo. Hay un matadero en Argentina, en Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires, es un gran puerto, es gigante. Se meten cámaras frigoríficas sin llegar a congelar esa carne y llega a los supermercados de Asturias. ¿En qué condiciones y cuánto tiempo podría pasar hasta que esa carne se consuma? Bueno, se puede traer congelada, se podría traer incluso fresca. A veces pensamos que el pescado y la carne dura menos de lo que realmente dura. En realidad dura más tiempo si se mantiene en buenas condiciones. Ese no sería un problema. Se hacen controles para que esté en buenas condiciones. El problema es ese, que al final nos encontramos con una contradicción. Estamos aquí priorizando el medio ambiente, la seguridad alimentaria, los derechos de los trabajadores, y que es de lo que se quejan muchas veces los productores, de que tienen que cumplir muchos requisitos, están atados de pies y manos, porque no pueden utilizar ciertos fitosanitarios, porque no pueden utilizar ciertos medicamentos, porque tienen que cumplir con exigencias para el medio ambiente. Y luego se firman acuerdos para traer, productos de lugares donde todo eso no hay que cumplirlo. Entonces, pues es una competencia desleal en ese sentido. Desde luego. ¿Hay algún producto en concreto que los expertos en alimentación tengan puesta, digamos, la mirada, que preocupe algún alimento sobre otro? No, por mi parte personal, ninguno en particular. Sí que, pues es más preocupante eso, el uso de medicamentos en ganadería y el de fitosanitarios que no están permitidos en la agricultura, por los efectos perjudiciales que pueden tener los fitosanitarios sobre el medio ambiente, por ejemplo, o los restos de hormonas y antibióticos sobre la resistencia a los antibióticos, por ejemplo, que es un problema que aquí ya se está intentando atajar, el de la resistencia a los antibióticos, que viene de un mal uso mal uso de los antibióticos durante décadas, no solo en el ámbito de la ganadería, sino también el de la salud humana. Quiero hablar de otro tema que desde luego ha generado bastante expectación, revuelo, polémica, y es lo que ha publicado recientemente el Departamento de Sanidad de Estados Unidos. Ha publicado su nueva pirámide alimentaria que, como digo, ha generado bastante revuelo. ¿Qué opina de esta nueva pirámide de nutrición? Da para hablar largo y tendido, ¿eh? Pues que tiene fallos gordos, que no se respetan las evidencias científicas, que tiene grandes influencias ideológicas y conflictos de interés. Ese sería el resumen. ¿Vamos a poner un ejemplo? Sí, por ejemplo, se prioriza el consumo de carne roja. Se habla de consumir, se recomienda el consumo de productos como mantequilla o sebo de vaca para cocinar,
cuando en realidad las evidencias científicas nos dicen lo contrario, que prioricemos grasas pues como el aceite de oliva, grasas saludables, y que reduzcamos el consumo de carne roja y prioricemos otras fuentes de proteínas más saludables como las legumbres. Para que aquellos que nos estén escuchando y no hayan visto esa nueva pirámide, vamos a intentar hacer un pequeño boceto. Se recomienda, por ejemplo, incluir alimentos ricos en proteína en la comida, priorizando el origen animal, ¿no? Como la carne roja, que además se sitúa justo la vista la sitúa en la parte superior izquierda. Llama la atención que justo al lado de la carne roja esté carne picada, carne de hamburguesa, frente a legumbres, a frutos secos, frente a los vegetales. Sí, de hecho las legumbres están abajo del todo, que casi ni se ven. Claro. Y luego es el gráfico, que tiene forma de triángulo invertido, es muy difícil de interpretar, porque a la vez que está la carne priorizada, al lado están las frutas y las verduras, lo que da a entender que deberíamos comer la misma frecuencia o con la misma frecuencia lechugas y manzanas que carne roja. Luego nos dicen que comamos de 3 a 4 raciones diarias de cereales integrales, pero los pone abajo del todo, en el vértice inferior del triángulo, con lo cual, bueno, visualmente nos da a entender que no tienen importancia. Sitúa por ahí también la mantequilla junto a las naranjas y a las manzanas. Bueno, es un despropósito, no tiene mucho... Es la pirámide de la confusión. Sí. Y luego, además, es bastante incoherente con lo que dice el texto de la guía, porque recomienda pues fuentes de grasas saludables, pero luego a la vez nos habla de carne roja, de mantequilla, de este tipo de cosas. Y además hay que contarles a nuestra audiencia que tanto los medios de comunicación como en publicidad se sabe que el ojo siempre va a la parte superior izquierda de cualquier papel. Nuestra vista está acostumbrada a ir ahí, es decir, que está muy bien pensada esa pirámide nutricional, esa pirámide para que nuestro ojo vaya directamente a la carne roja y a la hamburguesa, ¿no? Sí, bueno, es lo que se dice en el texto, también se prioriza la carne roja y, bueno, lo que ocurrió, normalmente las guías dietéticas de Estados Unidos se lanzan cada 5 años, se renuevan cada 5 años para mantenerlas actualizadas de acuerdo con la evidencia científica. Y hay un comité experto independiente de científicos que se encargan de revisar las evidencias científicas actuales y cada 2 años pues emite un informe en el que se supone que se basan esas guías. Lo que ocurrió es que cuando entró la administración Trump en el gobierno, desecharon ese informe y constituyeron un comité nuevo de asesores científicos que tienen conflictos de interés con la industria cárnica y con la industria láctea, y rechazaron pues uno por uno muchos de los puntos de esa guía anterior, de ese informe anterior, y para rehacer una nueva guía, pues ya digo, con conflictos de interés, sin evidencia científica que la sostenga y bueno, con un marcado tinte ideológico que se ve también reflejado en algunos pasajes de la guía. Me gustaría preguntarle por otra cosa, por Fitur y por la Feria de Alimentación de España, Fitur está ahora mismo celebrándose en Madrid. La Feria de Alimentación se va a producir la próxima semana. En los últimos años la alimentación ha ganado protagonismo en estos grandes eventos feriales en España. Sin duda, Asturias, la gastronomía es uno de sus puntos fuertes, que más vende, que más turismo atrae, la gastronomía asturiana. Sin embargo, no todas las ferias de este tipo abordan el binomio alimentación-salud. ¿Qué le parecen todas estas ferias? Bueno, están muy bien las ferias, hay que entenderlas como... Es decir, ¿puede el marketing gastronómico llegar a distorsionar la percepción real de lo que es una alimentación saludable? Claro, aquí partimos muchas veces de una confusión, y es que tendemos a confundir la gastronomía tradicional con lo saludable. Decimos, bueno, pues mis abuelos comían así y estaban muy sanos.
Sí, pero es que muchas veces se abusaba, bueno, y lo vemos en muchos platos tradicionales, que se abusa de la carne, de los embutidos, de las grasas. Antes el contexto era muy diferente, había mucha más actividad física, se comía menos cantidad, no había productos ultraprocesados y bueno, pues en definitiva el contexto era otro. Hoy en este contexto con más sedentarismo, con más productos ultraprocesados, pues comer ciertos platos, bueno, pues deberíamos limitarlos un poco. Pues una fabada, hombre, están muy bien las legumbres, está muy rica la fabada, pero claro, el embutido, pues ya sabemos. Otra cosa es que también, claro, por supuesto, no hay que negar el valor sociológico, social, cultural de estos platos y de la gastronomía. Y ahí está, bueno, pues la importancia de eso, cultural. Miguel Ángel Urueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Muchas gracias, como siempre, por estar en los micrófonos de RPA. Buenos días. Muchas gracias, un placer. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Y vamos con los deportes que nos trae Diego. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. La dirección deportiva del Real Oviedo ha activado la opción Thiago Fernández, futbolista argentino de 21 años fichado hace apenas 15 días por el Villarreal y al que el club amarillo quiere darle salida en busca de minutos tras superar una grave lesión. Los planes del club Carballón es que el futbolista ocupe ficha del Vetusta para que su llegada no esté condicionada a la marcha de ningún jugador de la actual plantilla. En lo meramente deportivo, el equipo sigue preparando el partido ante el FC Barcelona del domingo a las 4:15 en el Camp Nou, para el que David Carmo volverá al once inicial tras cumplir sanción. Jugaría al lado de David Costas, que ayer se entrenó al margen por precaución. Sigue avanzando en el mercado y en el Sporting aún no ha habido movimientos. Desde Mareo se trabaja en la búsqueda de un delantero y un central. Varias opciones para el ataque se han caído, por lo que la dirección deportiva ha tenido que ampliar el radio de acción. En cuanto a la zaga, nombres como el avilesino Pelayo Fernández del Cádiz y el cordobés del Barcelona Athletic Andrés Cuenca suenan con fuerza. En lo estrictamente deportivo, Borja Jiménez se plantea citar al extremo del filial, Joshua Mancha, ante la ausencia del lesionado Gaspar de cara al partido del sábado a las 6:30 de la tarde frente al Mirandés en el Molinón. En Segunda Federación, el defensa Mateo Gabadián vuelve al Lealtad, procedente del Praviano, donde jugó el primer tramo de la temporada. Es un central de 22 años que se formó en el equipo negrillo, o mejor dicho, que se incorporó al equipo negrillo en el verano de 2024 y que fue uno de los artífices del ascenso la pasada campaña. En balonmano, la selección española comienza hoy la main round del Campeonato de Europa con el objetivo de alcanzar las semifinales. El rival de esta tarde, Noruega. Escuchamos al avilesino Abel Serdio. Están, creo, saliendo las cosas. Me encuentro cómodo en las dos facetas y contento, pues, eso, del nivel y de lo que puedo aportar al equipo. Estamos demostrando, ¿no?, que tenemos un equipo que puede competir contra las grandes selecciones. Noruega es una de ellas. Y buenas noticias para el Ilmerka Oviedo baloncesto, porque Calvin Hermansson y Raúl Lobaco han dejado atrás sus respectivas dolencias y ya trabajan con el grupo. Hay que recordar que este fin de semana hay descanso en la Primera Fe. Asturias Hoy, en clave económica. Bueno, pues acabamos en clave económica, lo hacemos con Eloy Calzón de Renta 4 Gijón. Eloy, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo llegan los valores este jueves? Bueno, pues tenemos una apertura marcada claramente por el tono alcista, con subidas en estos momentos superiores al 1%, tanto en el Eurostoxx como en el DAX, como en nuestro selectivo el IBEX 35, tras una jornada ayer en Wall Street marcada sobre todo por la volatilidad y con ese giro al alza final, pues bueno, después de esas intervenciones también de Donald Trump, que publicaba en redes sociales y en Davos, en las que expresaba, pues bueno, ese cambio, ¿no?, de actitud y esa voluntad, pues bueno, de llegar a un acuerdo sobre el reparto de Groenlandia en lo que a derechos se refiere de comerciales y del uso de las tierras, ¿no? Uh-huh. Y rechazando, pues bueno, de esta manera un poquito el uso de la fuerza, ¿no? Y dejando también de lado, pues sobre todo las amenazas, ¿no?, de esa imposición de nuevos aranceles que estaba, pues bueno, sobre varios países europeos y que iba a entrar en principio en vigor, pues este próximo 1 de febrero. Desde luego que todo lo que dice en estos momentos Donald Trump tiene una repercusión a nivel internacional, uh-huh, también en los mercados. Hoy seguiremos muy de cerca todo lo que ocurra en Davos y todo lo que ocurra hoy en Bruselas sobre esas palabras de Donald Trump. Muchas gracias, Eloy. Que tengas buen día. Bien.